Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro Jueves Psicológico. Es un espacio creado para promover el diálogo, la actualización constante en el ámbito de la psicología, ¿no? Desde la Escuela Profesional de Psicología y el Centro Psicológico Asistencial Docente de la Universidad César Vallejo, nos alegra contar con su experiencia. Mi nombre es Noeli Raqui Verde y hoy voy a acompañarles como moderadora en esta jornada dedicada a la psicología científica. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con un invitado de excepción. El psicólogo Rafa Pesini es experto en psicología del deporte en alto rendimiento por la Universidad Alfonso X el Sabio y graduado en psicología por la Universidad de Granada. Es cofundador de Conductim, una reconocida plataforma de divulgación y formación en psicología científica con más de 70,000 seguidores y 1,500 alumnos en sus cursos online. A lo largo de su trayectoria ha impartido conferencias en España y Latinoamérica, participando como ponente en congresos internacionales como el ASTRA en 2025 en Monterrey y el SABEC del 2024 en Córdoba. Su trabajo combina la docencia, la investigación y la práctica aplicada en el ámbito deportivo, clínico y educativo. El tema que hoy nos convoca lleva por título La importancia de las relaciones arbitrarias de equivalencia de estímulos en el sufrimiento humano. Un enfoque que nos invita a reflexionar sobre cómo los procesos de aprendizaje y las conexiones simbólicas que establecemos pueden influir profundamente en la forma en que experimentamos el dolor psicológico y el bienestar. La dinámica de esta jornada constará primero de la exposición del psicólogo Pesini y al finalizar se abrirá un espacio de preguntas donde los asistentes podrán plantear sus inquietudes o comentarios que el ponente atenderá con mucho gusto. Agradecemos profundamente la presencia del psicólogo Rafa y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta tarde de crecimiento y conocimiento. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al psicólogo Rafa Pesini. Aplausos virtuales, por favor. Adelante, psicólogo, el público es suyo. Hola, hola a todos. Hola Noelí, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto, perfecto. Nada, pues lo primero, muchísimas gracias a vosotros como organización por invitarme y a todas las personas aquí presentes, que somos bastantes. Así que, por supuesto, muchas gracias por este feedback inicial. Y si me permitís, pues dame un momentito, ¿vale? Que comparto aquí las diapositivas y empezamos ya, ¿vale? Ok, no hay problema. Vamos a ver. Aquí está. Ahora, Ahí vamos a ver. está cargando. Sí, esta pantalla. A Listo. ver. ¿Sí, todo bien? Sí, sí se ve. A ver. Perfecto. A ver. Sí, se mueve bien, ¿verdad? Sí, sí Me está va, bien. me va a mí un poquito lento. A ver si carga. Sí se ve. Está bien. Vale, genial. Nada, pues el tema del que voy a hablar hoy es, como bien ha dicho Noeli antes, la importancia de las relaciones arbitrarias de equivalencia de estímulos en el sufrimiento humano o cómo éstas nos influyen a la hora de sufrir, ¿vale? Vamos a ir explicándolo poco a poco, con un contexto introductorio y tal, ¿vale? Cualquier cosa al final de la charla, pues me podéis preguntar, ¿vale? Em, lo primero de todo, pues presentarme un poco, ¿no? O quién soy o qué hago. Normalmente somos lo que hacemos, ¿no? Solemos decir los conductistas. Y pues yo actualmente mi principal dedicación es la psicología deportiva, ¿vale? Estoy en Granada y doy tanto sesiones presenciales como online a deportistas. Aparte de eso, y por lo que creo que la mayoría de personas me podéis conocer, sería por el tema de Conductín, de la divulgación y formación en análisis conductual. Como cofundador de este proyecto, también soy uno de los coorganizadores del Psicofest, que también puede que os suene. Y si no, si a estas plataformas por lo que sea no os suenan o no las conocéis, pues os invito a echarle un vistazo.
También soy jugador, y no lo he puesto aquí, entrenador de fútbol sala, jugador durante más años, ya 15, y entrenador desde hace 3, lo cual creo que también me da pues esa parte muchas veces como psicólogos del deporte en este caso, que pienso que es necesario también contar o intentar contar con esa parte de experiencia propia. Creo que para entender a un deportista, si tú lo has sido o lo eres, es mucho más fácil en muchas situaciones. Y aparte de eso, lo que había en el lado derecho, pues un poco lo que ha citado antes Noelí, todo el tema de un poco de mi formación académica, ¿vale? Entonces, primero, antes de entrar en las relaciones de equivalencia de estímulos y sus tipos, que ya veremos que están las relacionales y las arbitrarias, pues un poco entrar en contexto. No sé aquí vosotros y vosotras qué nivel tenéis, cuánto de profundo conocéis el conductismo, las leyes y mecanismos de aprendizaje y de la conducta y tal, ¿vale? Pero lo primero es que, bueno, que explicar un poco el contexto histórico para que entendáis lo que voy a defender un poco hoy, ¿vale? Para mí esto es como la línea base o las 3 personas más importantes de cara a lo que voy a exponer, ¿vale? El primero es Skinner, como no podía ser de otra forma, centrándonos sobre todo en sus descubrimientos del condicionamiento operante, ¿vale? Ahora lo veremos. Después de Skinner aparece un tipo que se llama Sidman, este ya es menos conocido, y él lo que él descubre es precisamente las relaciones de equivalencia de estímulos, ¿vale? A partir del condicionamiento operante. Como veremos, las equivalencias de estímulos pues son discriminaciones eh, más complejas, en las que ya hay 4 términos, la operante se hace un poco más compleja. Y por último, a la derecha tenemos otra persona todavía menos conocida, que es Tomás Jesús Carrasco, que ha sido mi mentor en la Universidad de Granada, la persona que más me ha enseñado, tanto a mí como a Antonio, mi compañero de conductín, toda nuestra divulgación y nuestro inicio en el análisis de conducta es gracias a Tomás. Y Tomás precisamente es la persona, y ahora daré referencia a un libro suyo y demás, y explicaré, es la persona que nos enseñó, o es la persona que ha juntado o ha llevado todo este tema de Skinner y Sidman, de las relaciones de equivalencia de estímulos, a terapia, ¿vale? A llevarlo a análisis más prácticos de terapia y no tanto de, bueno, pues de laboratorio, ¿no? Como se suelen poner más ejemplos. Así que visto esto y ahora seguiremos contextualizando, pues nada, por un lado, deciros que a nivel filosófico las bases de todo esto parten desde el conductismo. Yo entiendo personalmente el conductismo como una filosofía de cómo debe ser la psicología. Siempre está la pregunta de si debe ser una ciencia natural o no. Para mí sí, como puede ser la física, la química o la biología, y eso implica, cuando tú entiendes que la psicología puede ser una ciencia natural, pues implica ciertos postulados o axiomas filosóficos o ciertas formas de proceder, entre ellas pues el método experimental, el tema del determinismo, que no es lo mismo que predeterminismo, ¿vale? Luego también está el tema siempre de si conductismo es radical o no. Bueno, si entendemos por radical que incluya la introspección o todas esas variables que solo las puede observar una misma persona, como pueden ser la conducta de pensar o emocionarse, pues sí, sería conductismo radical, ¿vale? Antes de entrar de lleno en la materia, también proponeros aquí una definición, una posible definición de conducta. Es verdad que ahora mismo no existe una definición perfecta de conducta, ni siquiera esta cuando la lea dentro de un mes me lo parecerá. No me lo parece ahora y no me lo parecerá dentro de un mes. Pero bueno, más o menos yo he intentado aquí, pues hacer una síntesis de lo que sería un comportamiento, ¿vale? Para a partir de ahí entrar luego en más materia, ¿vale? Como yo siempre digo, conducta es, en resumen, la interacción entre un organismo que responde y un ambiente que estimula. A partir de ahí, pues siempre podemos intentar ser más específicos, ¿vale? Cuando analizamos una conducta, estamos analizando realmente un segmento temporal que seleccionamos de forma arbitraria, ¿vale? A conveniencia. Es decir, nos comportamos, el test del hombre muerto, ¿no? Que se suele decir, nos comportamos siempre desde, incluso antes de nacer hasta que nos morimos, estamos todo el rato comportándonos, ¿no? Interaccionando con el ambiente. A la hora de hacer un análisis de una conducta, pues segmentamos ese continuo, ¿vale? Analizamos un segmento de todo ese continuo. El segmento pues, puede ser una conducta más molecular, más específica, más corta en el tiempo, puede ser una conducta más molar, como por ejemplo ir al gimnasio o comer sano. Ir al gimnasio pues se compone de muchas conductas más pequeñas, ¿no? Y comer sano
pues también, ¿no? Pero bueno, en definitiva es un segmento que seleccionamos. Este segmento o este comportamiento pues se configura, entre comillas, históricamente, a través de dos historias. La historia filogenética, que tenemos como especie, ¿vale? Y luego la ontogenética, que es ya el aprendizaje individual de cada persona durante la vida. Y cuando decimos historia ontogenética, también nos sonará muchas veces que nos hartamos de decir los conductistas historia de aprendizaje o historia de reforzamiento, ¿vale? Pero además de esa historia, también existe la historia filogenética como evolución de la especie en todo lo que se refiere a conductas innatas también, ¿vale? Toda conducta va a comprender aspectos motores en mayor o menor medida, públicos, privados y también aspectos emocionales y fisiológicos, ¿vale? Luego, lo de siempre, la conducta no es una entidad interna ni es una propiedad física o material, ni del organismo ni del ambiente, ¿vale? Es una propiedad relacional o interactiva, ¿vale? La conducta no está en ningún sitio, ¿vale? Una conducta es una abstracción, ¿vale? Es un segmento que seleccionamos y es una abstracción, ¿vale? Pero no, la conducta no la guardamos dentro y la emitimos o algo así, simplemente es, pues, esa interacción constante del organismo con su ambiente, ¿vale? De aquí también el asoma filosófico del monismo, del materialismo y tal, ¿no? Relacionado con todo esto y el problema de los errores categoriales, de sustantivar verbos y etcétera, ¿no? Pero bueno, y por último, y para mí muy importante, sé que hay analistas de conducta que lo dejan fuera porque es difícil asumirlo, pero para mí sí que hay que considerar siempre que todo comportamiento tiene una función adaptativa. Es una forma de adaptarse al ambiente, ¿vale? De alguna manera. Y sobre todo y con el fin último en términos de supervivencia, reproducción y transmisión de genes, ¿vale? Y ya, esto es lo último, ya entramos en materia, ¿vale? Aquí quería traer también un dibujo general de un poco el resumen de todas las leyes y principios de la conducta, ¿vale? Y en las que nos vamos a centrar, ¿vale? Por un lado, como hemos mencionado antes filogenéticamente, pues traemos conductas innatas de serie, cada especie trae la suya, y por un lado están los reflejos, que son respuestas más automáticas, es decir, estímulo-respuesta, la forma más elemental o simple de responder, pero luego también existe y se menciona menos los patrones de acción fija, o también patrones de acción modal, o con la sigla a veces PAM, PAM, que esto ya son secuencias de conductas biológicamente programadas. Un ejemplo que ahora yo creo que con el tema de las redes sociales es muy fácil de entender. En TikTok o tal, cuando veis vídeos de un gato y que su amo le pone un láser rojo y el gato persigue el láser, pues eso es básicamente un patrón de acción fija de la especie de los gatos persiguiendo a una presa, por ejemplo, ¿vale? Eso sería, es un gato no, es decir, es un gato no lo aprende. ¿Vale? Lo hace de forma innata, es a lo que voy. Que como es una secuencia de conductas, pues puede parecer que por ser más sofisticado es aprendido, pero es innato también. Y luego, por otro lado, pues tenemos las conductas aprendidas, esos mecanismos de aprendizaje que siempre decimos que hay tres. El aprendizaje uniestimular, que aquí los elementos implicados es solo uno, ¿vale? Es la propia respuesta y cómo varía por habituación y sensibilización. Al exponerse repetidamente a un mismo estímulo, pues si lo hacemos repetidamente habrá habituación y luego pues, habrá sensibilización o lo de la recuperación espontánea, ¿no? Pero aquí solo es cómo cambia la intensidad de la respuesta ante un mismo estímulo. Luego tenemos el condicionamiento clásico, que en este lo que ocurre, aquí ya hay dos elementos implicados en la contingencia, que son el estímulo incondicionado y el neutro, que después pasará a ser condicionado. En el condicionamiento clásico, esto es un error muy típico. No se aprenden comportamientos nuevos, es decir, se aprende a comportarse de la misma manera ante un nuevo estímulo, ¿vale? Y por último tenemos el más complejo de los tres, entre comillas, o el que ya añade más elementos, que es el condicionamiento operante, que en el clásico se lo asociamos mucho a Pavlov, ¿no? Y los experimentos con los perros, y el operante es más bueno, primero un poco Thorndike con la ley del efecto, pero luego ya lo sistematiza mejor Skinner. Y en este, pues básicamente el condicionamiento operante, si es una discriminación simple, si no es condicional, si es simple, hay tres elementos, ¿vale? En esos tres elementos, pues las consecuencias, como pongo aquí, modifican la probabilidad de que la conducta aumente o disminuye. Pero básicamente decimos que es simple porque hay un estímulo discriminativo que señala que en ese momento, en esa situación, si emitimos la conducta operante, le va a seguir un reforzador, ¿vale? Y
cuando ya hablamos de discriminación condicional, que lo vamos a ver ahora con más detalle, aquí hay un cuarto elemento que es otro estímulo antecedente antes del discriminativo que hace que ese estímulo siguiente sea discriminativo, cumpla con esa función o no, lo veremos, ¿vale? Y por último, de las discriminaciones condicionales salen las relaciones de equivalencia de estímulos, que como veremos son asociaciones indirectas de estímulos equivalentes. Vemos ahí cómo a partir de dos entrenamientos de estímulos se asocian otros dos entre sí sin que se hayan entrenado, ¿vale? Lo veremos. Entonces, el condicionamiento operante. Eh, Como decía, la triple contingencia operante más simple. Cuando hablamos de contingencia funcional, que son términos, los términos verdaderamente científicos, ¿vale? Hablamos del discriminativo, la operante y el reforzador. Como veis ahí, siempre me gusta poner la flecha de al revés, porque es el reforzador el que retroalimenta que se dé la operante, ¿vale? Sin embargo, en términos de contigüidad temporal, sí que sería estímulo antecedente, respuesta y estímulo consecuente, ¿vale? Antecedente antes, consecuente después, ¿vale? Pero en términos de contingencia funcional, pues, y hablando con más propiedad, pues siempre tenemos que decir discriminativo o reforzador. No vamos a entrar en discriminativo negativo delta, en los programas de reforzamiento, ¿vale? En contingencias de reforzamiento o de castigo y tal. Simplemente es un poco un repaso, ¿vale? Para que tengáis esto fresco ahora mismo y podamos seguir explicando las siguientes partes, ¿vale? Entonces, con esto, bueno, y este es, para quien no haya visto ejemplos, pues bueno, este es el ejemplo más mítico que hay con la caja de Skinner, ¿vale? El discriminativo es la palanca está señalando que tras emitir la respuesta operante de presionarla, pues la consecuencia es recibir una bolita de comida. Esa bolita de comida, que entendemos que es un estímulo reforzado por el efecto que provoca, pero también seguramente para la rata un estímulo apetitivo, ¿vale? Que provoca acercamiento, pues va a reforzar que en situaciones similares la rata vuelva a presionar la palanca. Luego, pues según los programas de reforzamiento que diseñemos, según también las operaciones motivadoras a través de la asociación o privación de la rata, pues pueden alterar la probabilidad de la conducta, obviamente, pero bueno, en resumen, esto sería el condicionamiento operante, muy, muy, muy en resumen. Y del operante, pues vamos a pasar a las discriminaciones condicionales. Las discriminaciones condicionales son ya operantes de cuatro términos. En este caso se añade un estímulo antecedente más, ¿vale? Es el estímulo condicional, como estáis viendo a la derecha. Vale, el estímulo condicional en la literatura experimental se denomina estímulo de muestra, ¿vale? Y a los estímulos discriminativos o delta, que se suelen poner dos por lo menos, a la hora de experimentar, pues se les llama estímulos de comparación. ¿Vale? El estímulo condicional es el que hace que uno de los dos estímulos de comparación sea discriminativo o delta y viceversa. Como veis aquí, A1, el estímulo de muestra es A1. Cuando es A1, la respuesta que se refuerza, como veremos, es la de la B1. Si, por ejemplo, el estímulo de muestra es A2, pues la respuesta correcta o lo que hay que señalar o lo que se refuerza es B2, ¿vale? Lo veremos ahora con ejemplos. Entonces, estímulo de muestra es el estímulo condicional. Estímulos de comparación son los que pueden actuar como discriminativos o no, dependiendo de ese estímulo previo condicional. Y después tenemos la respuesta operante y que le siga o no el reforzador. ¿Vale? Entonces, hablamos aquí ya de operantes de cuatro términos. ¿Vale? Vamos a ver dos ejemplos aquí ahora de cada. Porque aquí ya hay que diferenciar, y esto es muy importante para hoy, para que entendáis, porque no es lo mismo las discriminaciones o la equivalencia relacionales y las arbitrarias, ¿vale? Las relacionales, por así decirlo, tienen un sentido, pero las arbitrarias, pues a priori no tienen sentido, son eso, arbitrarias, subjetivas, no tienen por qué ser correctas, que sean así. De alguna manera se aprenden, pero no tienen por qué ser correctas, ¿vale? Un ejemplo muy básico. Esto, como podéis ver, también os puede sonar familiar de, pues esto es hasta como se enseña a un niño muchas veces, ¿no? A asociar estímulos o a emparejar estímulos, ¿no? Por ejemplo, y como veis abajo, el estímulo condicional, discriminativo, operante y reforzador, ¿no?
Imaginaros, esto podría ser un experimento o podría ser simplemente un profesor o un psicólogo enseñando a un niño, ¿vale? Ayudando a un niño a aprender, ¿vale? Em, si el condicional es la bandera de España, cuando el niño, en ese caso el niño, tiene que señalar el texto de España y entonces recibe un punto. En ese caso, cuando señala el texto de Italia, no recibe ese punto, no recibe el reforzador. Entonces, en este caso, el estímulo condicional o demuestra que es la bandera de España, hace que el discriminativo sea el texto de España y el que haya que señalar. Entonces, el condicional va a cambiar la conducta que hay que emitir para recibir el reforzador y que un estímulo actúe como discriminativo o no. Si lo que tenemos como condicional es la bandera de Italia, pues el discriminativo para señalarlo va a ser el texto que ponga Italia, ¿vale? Otro ejemplo, pues lo mismo, ¿no? El dibujo del uno con el texto de uno, ¿vale? Esto también, pues, aprendizaje de, o sea, lenguaje, ¿no? Y asociar estímulos, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y esto sigue siendo relacional, porque como sociedad, como comunidad verbal, como cultura, pues, y con las reglas del lenguaje, pues hemos dicho que ese dibujo con esa forma significa un uno y el 2 el 3 y así, ¿no? Entonces, estos son discriminaciones relacionales que tienen sentido para que las personas nos entendamos en sociedad, ¿vale? Pues lo mismo, ¿no? Si el condicional es el dibujo del uno, pues el discriminativo es el texto uno y si es el 2 pues el texto 2. Cuando sale el uno y señalamos el texto 2 pues el texto 2 es un estímulo delta de emitir la operante, porque no le va a seguir el reforzador. Esto ahora lo voy a ver, se puede llevar a cabo experimentalmente y a partir de ahí pues se aprenden discriminaciones condicionales y equivalencias de estímulos, ¿vale? Y por otro lado, voy a traeros dos discriminaciones condicionales arbitrarias, que a priori no tienen sentido. Esta es como mucho más aleatoria, pero la siguiente que vais a ver está muy relacionada con lo que luego pueden ser problemas clínicos, ¿no? A partir de eso. Pero, por ejemplo, aquí a priori, que cuando suene el silbato, el botón que tengas que tocar sea el verde, o que cuando lo que suene sea como un sonido de un rayo, el botón que tengas que tocar sea el rojo para recibir comida o un reforzador, a priori no tiene ningún sentido. Yo no le encuentro sentido, lo he hecho así aleatorio. Entonces, esto sería como una, pues eso, ¿no? Una discriminación condicional arbitraria, que también se puede aprender y asociar, ¿no? Pero a priori no tendría sentido. Pero aquí tenemos otro ejemplo, pues que a lo mejor algunas personas, pues por vosotras mismas, por vosotros mismos o por otras personas, pues podéis sentir pues, identificadas de alguna manera. O digamos que la sociedad, pues verbalmente, pues refuerza estas ideas, ¿no? De forma inconsciente. Como veremos, imaginaros, pues, hay veces que se refuerza de alguna manera que persona delgada, pues es igual a sí vale, ¿no? Y persona, pues, obesa, pues a que no vale. ¿No? Simplemente, esto es un ejemplo muy súper hipotético, ¿vale? Simplemente para que os quedéis con la idea, lo vamos a ver ahora más claro, ¿vale? Pero ya estáis un poco viendo a lo que puede llevar a aprender de esta manera y muchas veces de forma tan inconsciente, ¿no? Entonces, pasamos ya a las relaciones de equivalencia de estímulos que parten de discriminaciones condicionales, como vamos a ver ahora experimentalmente, y es Murray Sidman el que pues, realiza los primeros experimentos a partir de 1971 y las descubre. ¿Vale? Y básicamente una relación de equivalencia de estímulos es un aprendizaje en el que un estímulo adquiere el significado de otro por asociación indirecta, ¿vale? Como veremos, se da un emparejamiento sin que el sujeto lo haya experimentado directamente. Es decir, aprendes que A es igual a B, que B es igual a C y luego sabes que C es igual a sin que nadie te lo haya enseñado, ¿vale? Lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora y se va a ver más claro. Entonces, Seidman, curiosamente, saca esto de estas propiedades, estas leyes, las saca de las matemáticas, curiosamente, y lo traslada a la psicología. Y entonces él habla de que para que se dé una equivalencia, previamente define o dice que deben cumplirse pues tres propiedades, ¿vale? La primera se llama reflexividad, quiere decir que cada estímulo equivale a sí mismo, es decir, A igual a A. Simetría, que es que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Y transitividad, ¿vale? Que ahora veremos que transitividad no es lo mismo que equivalencia. Transitividad, pues si A es igual a B y B es igual a C, pues entonces A también es igual a C, ¿vale?
Y la equivalencia no es lo mismo que transitividad. La equivalencia, si os fijáis, ocurre al combinar simetría y transitividad. Es decir, es que fijaros, llegamos a transitividad, ¿no? A es igual a C. Pues la equivalencia es juntar esa transitividad, pero darle la vuelta y hacer la simetría. Entonces C es igual a A también, ¿vale? Ahí tenemos ya la equivalencia. Cuando tenemos la equivalencia, es el resultado final que implica que todos los estímulos son intercambiables entre sí. Es decir, A es igual a es igual a B es igual a B igual a C, A igual a C, da igual el orden y que todos equivalen a todos, ¿vale? Ese es el resultado final, ¿vale? Tenemos que el significado de A, B y C es el mismo, ¿vale? Si os fijáis, para que lo veáis aquí también más claro, lo que se entrena, y vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva todavía más claro, ¿vale? Con un experimento. Lo que se entrena es que A es igual a B y que B es igual a C, que son las líneas continuas, pero fijaros de ahí todo lo que sale. Salen bueno, evidentemente la reflexividad de que A es igual a B es igual a B y C es igual a C, pero luego también sale como relación indirecta, y esto es lo interesante, las líneas discontinuas no se han enseñado experimentalmente, ¿vale? Pues tenemos esas dos simetrías de B es igual a A y de C es igual a B, esa transitividad de A igual a C y por último esa equivalencia de C igual a A, ¿vale? Experimento para que lo veáis claro. Pues imaginaros, ¿no? Un participante. Fijaros que esto realmente pues, son condicionamientos operantes, es decir, se hace este experimento y de alguna manera pues, se refuerza y la persona entiende pues, qué respuesta es la correcta en cada momento, ¿no? Para recibir el reforzador. Entonces, siempre fijaros cuando ponemos aquí A, B y C, son A1, B1 y C1, ¿vale? Entonces, tenemos ese experimento y el estímulo de muestra o condicional es en la primera parte de... A ver si aquí si puedo poner el puntero y se ve. No sé si se ve, creo que sí. Vale, aquí tenemos la primera parte del experimento, ¿vale? Decimos, vamos a suponer que A1 es la palabra perro, B1 es la imagen de un perro y C1 es un sonido de un ladrido de un perro, el sonido wow, ¿vale? Primera parte de entrenamiento directo, ¿vale? Cuando sale el condicional que es perro, pues imaginaros que B1 es la imagen de un perro y B2, pues yo qué sé, la imagen de un gato. Pues aparece la palabra perro, el participante señala la correcta, pues venga, tú reforzado un premio, un punto, comida, un regalo, lo que sea, ¿no? Pues si a través de ensayos pues se aprende a emparejar estos estímulos. Después, como decíamos, se empareja la imagen del perro con el sonido. Y aquí a la derecha lo que vemos es que sin entrenamiento directo, ¿vale? Luego ese sujeto va a responder, bueno, evidentemente correctamente a la reflexividad, a la simetría, a la transitividad, ¿vale? De que la palabra y el sonido equivalen a lo mismo, ¿vale? Y por último, el resultado final es la equivalencia. Cuando aquí, en un experimento, sin aprendizaje previo, se enseña por primera vez como condicional el sonido de wow, el perro, o sea, perdón, el participante, eh, señala correctamente la palabra perro, ¿vale? Sin que se le haya enseñado antes. Eso es la equivalencia, ¿vale? Un aprendizaje indirecto, ¿vale? Sin haberse expuesto antes a ese entrenamiento. Vale, espero que haya quedado claro y si no, pues cualquier cosa lo vemos al final, ¿vale? Podemos ir atrás, mirar diapositivas de nuevo o lo que sea. Vale, con todo esto os voy a poner otro ejemplo más con lo que venía antes a colación, un poco más pues de nosotros, ¿no? De los humanos o de cómo podemos hacernos ciertas equivalencias disfuncionales, ¿no? Que nos causan sufrimiento. Pues es muy típico en trastornos de la conducta alimentaria y tal, pues por ejemplo, eh, aprender de forma directa pues ciertas cosas, ¿no? Aquí vamos a suponer que A soy yo mismo, mi imagen. B es estar obeso y C es no valer, ¿vale? Por un lado, pues podemos aprender o asociar simplemente viéndonos al espejo ciertas morfologías físicas y describirnos a nosotros mismos como personas obesas, pero luego también podemos aprender, viéndolo ya sea por aprendizaje observacional o lo que sea, que, pues eso, ¿no? Que
cierta morfología corporal, pues de alguna manera equivale a que valemos menos como persona, ¿no? Por lo que sea. Evidentemente sin yo estar de acuerdo con eso, que me gustaría dejar eso claro, ¿no? Simplemente expongo un poco, pues, contingencias culturales y cómo, pues muchas veces se asocian ciertas cosas a tener mayor o menor valía, ¿no? Como también veremos más ejemplos. Entonces, este es el aprendizaje directo que tenemos en este caso, ¿vale? Tenemos A es igual a B y B es igual a C. Y aquí lo mismo, ¿no? Pues por aprendizaje indirecto, ¿a qué podemos llegar? A que yo no valgo o a la equivalencia que el resultado final, porque son intercambiables, ¿vale? No valer yo no valer, lo mismo, ¿vale? Podemos llegar a ese tipo de conclusiones y a imaginaros por el sufrimiento que nos puede causar, ¿no? Pero es que además esto se puede enredar mucho más y generar una nueva transitividad y una nueva equivalencia a partir de otro estímulo más que se añada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ahora tenemos que aprendemos de forma directa que lo que no vale, pues no merece amor, ¿no? Entonces tenemos una nueva equivalencia, que yo no merezco amor, porque no valgo, ¿vale? Y esto se puede enrevesar mucho más, ¿no? Y ahora tenemos que si no merecemos amor y aprecio a los demás, pues podemos quedarnos solos. Y entonces tenemos otra equivalencia más, ¿no? Y es que yo, pues quedarme solo, ¿no? Quedarse solo. Pues imaginaros esto el sufrimiento pues que puede causarnos y como veremos también ahora, pues muchas veces de forma muy inconsciente y muy subliminal, ¿no? Porque esto, como veremos, no, a lo mejor no es algo que a nivel consciente hayamos aprendido, pero de repente tomamos conciencia de, hostia, es verdad, esto yo nunca lo he verbalizado, pero es verdad que yo asocio que si a lo mejor tengo más peso tal, pues valgo menos, o que si no tengo un título de tal, valgo menos, o si soy peor deportista, valgo menos, ¿no? Y es muy peligroso, ¿no? Y parte de la terapia, pues un poco corregir este tipo de equivalencias, ¿vale? Entonces, eh, con todo esto, ¿vale? Pues vamos a pasar a la parte, pues, de cómo estas equivalencias pues, pueden causar sufrimiento, ¿vale? Sufrimiento humano. Por una parte, pues hablar del valor de la equivalencia. Las equivalencias no son buenas o malas como tal, es un mecanismo de aprendizaje y que tengamos esa capacidad de aprender tan rápido es increíblemente útil, pero también puede ser fuente de un montón de sufrimiento, pues innecesario, ¿no? Pues ya que estas equivalencias, como hemos visto, cuidado, no son relacionales, sino arbitrarias. Y si son arbitrarias, pues se pueden cambiar, es lícito, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí traer a colación una frase de Skinner sobre el conductismo en este libro de 1974, que a mí me gusta mucho y la verdad es que impacta, pero creo que es así, ¿no? Y al final la mayoría de conductas que emitimos, pues son inconscientes. ¿En qué sentido inconscientes? En el de que no podemos llegar a describir verbalmente pues todas esas contingencias ambientales que controlan a cada conducta, ¿no? Y esto ya lo podemos ver como una bendición o como un castigo, pero bueno, es así, ¿no? Y al final, ¿qué quiere decir que esto sea así? Pues que por una parte pues puede asustarnos, ¿no? Porque cuánto sufrimiento podemos tener o cuántas... sí, al final, cuántos pensamientos o comportamientos podemos tener pues sin darnos cuenta que nos hacen daño, nos llevan a conductas de evitación, gustarnos menos a nosotros mismos, etcétera, ¿no? Em, pero bueno, al final, pues, ¿cómo se forman? Pues a través de nuestra historia de aprendizaje, ¿vale? Las equivalencias son aprendidas, ¿vale? Y es, bueno, esa comunidad verbal, como lo llamaba Skinner, ese conjunto de personas de nuestro ambiente, pues que nos refuerzan, moldean y modelan, pues la forma en la que usamos el lenguaje y sus significados. Y además, en el caso de la equivalencia de estímulos, pues se refuerzan simbólicamente, que eso es lo chungo, entre comillas, que a veces va a ser útil para ahorrarnos mucho trabajo y mucho... Al final pensás que las equivalencias, pues, nos ahorran un montón de entrenamiento directo, ¿vale? A la hora de aprender a asociar estímulos. El problema es que a veces, pues, sin darnos cuenta, podemos asociar estímulos, pues, de forma un poco disfuncional o que arbitraria y que nos va a causar sufrimiento, ¿no? Aquí un ejemplo, pues yo creo que muy claro también de cómo se pueden formar ciertas equivalencias, pues imaginaros, ¿no? Una hija, no sé, de una edad tampoco, pues yo qué sé, una chica de 10 años, que le dice a su madre, saqué un 9 en el examen, ¿no? Y la madre, en lugar de reforzar, de felicitar o tal, pues le hace la pregunta de ¿y por qué no un 10? Pues ya imaginaros, ¿no? Aquí se puede formar una equivalencia de forma inconsciente, pues de si no soy perfecta, pues decepciono a mi madre, no soy suficiente como para merecer su amor y entonces pues de ahí derivar en que nadie me va a querer, si nadie me quiere voy a estar sola y en todo lo que puede llevar a eso, ¿no? Pues imaginaros una niña con esa edad, vamos a poner aquí ejemplo, 10 años, a experimentar algo así de su ambiente y cómo inconscientemente le puede llevar a esos perfeccionismos
o eso, a esas, pues sí, básicamente en este caso, para esos perfeccionismos que le lleven a equivalencias de si no soy perfecta, pues eso, ¿no? No merezco amor. Y lo que implica, ¿no? Y quien no merece amor vale menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego aquí os traigo al personaje este también, no sé si os sonará más o menos, pero se ha hecho muy famoso en redes sociales, Yados Fitness. Y lo traigo a colación porque aquí voy a poneros algún ejemplo más de equivalencias que aprendemos de forma subliminal e inconsciente. Y básicamente este tío no para de repetir mantras en redes sociales y además mostrarlo, evidentemente, pues falseando, porque, por ejemplo, con el tema de los coches no los compra, ¿no? Sino que los alquila y entonces mm, en ese alarde de dinero, pues siempre es menos de lo que parece y tal, pero bueno, básicamente este tío, pues él no te enseña directamente esta equivalencia, ¿vale? No te la enseña directamente, pero tú asocias, porque, por ejemplo, él te enseña los coches junto a chicas atractivas y junto a levantarse a las 5 de la mañana a hacer burpee y tal, ¿no? Y empiezas a asociar de que, pues esas cosas, ¿no? De que cuanto mejor coche tienes, más vale. Cuanto más atractivo, más vale, porque eso te va a llevar a otras consecuencias como pueden ser el dinero, mujeres o etcétera, ¿no? Y un poco pues son, pues, a cuántas personas estará influyendo ya de forma inconsciente, subliminal, en basar tu valía en base a cosas materiales o a cosas a veces incluso muy en contra de ciertos valores morales, ¿no? Pues al final eso tiene una repercusión y cuando digo hallados, pues puede ser una chica atractiva también, que muestra su cuerpo, que a través de su cuerpo muestra pues cómo gana más dinero, recibe elogios y cómo eso puede repercutir también pues en la autoestima de chicas, ¿no? En un caso pues también contrario un poco, por poner ejemplos de los dos tipos. Algunos ejemplos más, pues eso, si mi madre no me abraza cuando lloro, pues eso, lo mismo, ¿no? Parecido al anterior, pues no soy lo suficientemente valioso o valiosa como para merecer el amor de mis padres. Lógica, pues ya que se supone que algo que vale, pues se le atiende y se le cuida, ¿no? Como vamos a ver ahora más adelante, pues todo está muy relacionado pues con la valía, ¿no? Como deportista, si fallo un penalti o una ocasión clara, pues lo mismo, porque se supone que un futbolista valioso pues no falla un penalti. O cuando mi pareja no se acuerda de algo que le he contado, pues se supone que si mi pareja me quiere no se le olvidaría, en fin. Y como pongo aquí abajo, con exclamaciones, pues ninguna de estas relaciones fue explícitamente enseñada, pero de forma indirecta, pues cuando tomamos conciencia, pues estamos haciendo muchas veces esa equivalencia, ¿no? Sin darnos cuenta o sintiéndonos mal por eso, además, por hacernos esos tipos de equivalencias. Y entonces, ya habiendo visto todo esto, pues surge la pregunta de cuánto de este sufrimiento es evitable o inevitable, o mejor, incluso en general, cuánto sufrimiento que experimentamos los seres humanos es evitable y cuánto es inevitable, ¿no? Pues aquí os invito a tomar conciencia de que mucho sufrimiento y sobre todo este, pues es aprendido. Y si es aprendido, es modificable y si es modificable, pues es evitable. Entonces aquí tenemos una toma de conciencia fuerte de que mucho del malestar que experimentamos, pues nos lo podemos ahorrar, ¿no? De alguna manera. Esta tabla aquí tengo que también, pues, por supuesto, mencionar a mi profesor Tomás Jesús Carrasco, el que he mencionado al principio, porque esto lo saco de un texto suyo, muy interesante. Y como veis, pues aquí tenemos una diferenciación entre el sufrimiento inevitable y el evitable, ¿vale? En cuanto al inevitable, no quiero leer mucho esto, es demasiado texto y tal, pero básicamente, pues bueno, pues dolores físicos, deterioro medioambiental, por contaminación, etcétera, violencia, guerras, tal, catástrofes naturales, luego necesidad de cambios biológicos o pérdida de seres queridos, pues condicionados positivamente. Esto se supone que es lo inevitable. Ahora, aquí hay asteriscos. Y los asteriscos que quieren decir que si nos vamos a la derecha y si lo pensamos bien, parte del dolor físico, del deterioro medioambiental o de la violencia, al final es comportamiento humano también, ¿no? Ya sea por hábitos, por malos hábitos, por imprudencia, estilo de vida, errores humanos, falta de previsión como sociedad, etcétera. Por lo que sí que son realmente, como estamos viendo, es un sufrimiento también evitable. Si nos organizásemos mejor, también sería evitable. Entonces, conclusión, la mayoría del sufrimiento es evitable porque es consecuencia pues, del propio comportamiento de las personas, ¿vale? Más allá de ciertas catástrofes naturales, pérdida de seres queridos o un duelo o tal, o ciertos cambios biológicos, ya sea el malestar propio del hambre o de la sed, o el envejecimiento a nivel biológico, a lo que nos puede llevar, en realidad, si lo pensamos bien, más allá de esas cosas, mucho más sufrimiento del que creemos es evitable, ¿vale?
Y dentro de todo este está el que hemos visto de la equivalencia aprendida disfuncionales arbitrarias, ¿vale? Que como vamos a ver aquí, y ya mencionó a Tomás con su libro, pues eso, hemos visto que son esos aprendizajes a través de experiencia y cómo la hemos relacionado pues con el valor que nos damos y el amor que nos merecemos, ¿vale? Tomás habla o acuña un término que él lo llama el miedo a no valer, que hace referencia a ese miedo aprendido a no valer lo suficiente como para merecer el amor de los demás y quedarnos solos. ¿En qué se sustenta? Bueno, se sustenta en el miedo biológico a nivel filogenético como especie de estar solos y la necesidad de afecto que tenemos como animal social y cómo el estar solo repercute en no cumplir con esa función adaptativa o tal de, pues de supervivencia, reproducción y transmisión de genes, ¿vale? Un poco la base esa. Y este miedo realmente pues sería el miedo central que subyacería pues del resto de miedos e inseguridades que tenemos, ¿vale? También muchas veces decimos presión, ansiedad, nervios, tal, pues al final esos son pues eufemismos del miedo, ¿no? Y muchas veces pues de este miedo más primitivo y luego convertido a través del aprendizaje en miedo a no valer. ¿Por qué he aprendido? Aquí pongo el ejemplo con un perro. Es decir, un animal como un perro, como un animal que también puede ser social, puede tener miedo a estar solo, pero no tiene miedo a no valer porque un perro no se está verbalizando a sí mismo los motivos por los que está solo y que supuestamente es porque no vale. ¿Vale? Entonces, esto daría aquí para otra hora, pero lo que os invito es a, si podéis, es a adquirir este libro, ¿vale? De Tomás. ¿Vale? Que se llama Amar y ahí pues él explica mucho más todo esto, ¿vale? Basado en estas equivalencias de estímulos y cómo las aprendemos pues eso, de forma inconsciente y demás, ¿vale? Cualquier duda, si no, también, pues bueno, preguntarme ahora. Y pues al final tenemos pues la parte de, vale, tenemos todo esto, pues cómo modificamos, cómo reestructuramos estas equivalencias, ¿no? En primer lugar, pues, ¿en qué se van a traducir conductual y emocionalmente estas equivalencias? Pues en conductas de evitación y en sufrimiento, ¿vale? Dejo de hacer o evito hacer cosas, pues por ese miedo a no valer, a ser rechazado y a todo ese tipo de cosas, pues que supuestamente hemos hecho la equivalencia que equivalen a no valer. Por ejemplo, no voy a la playa para que nadie vea mi cuerpo y me juzgue negativamente, no hago una charla en público por miedo a equivocarme, etcétera, 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 ¿no? Un montón de pues, conductas de evitación que podríamos imaginarnos, ¿no? A corto plazo, al evitarlo, pues sentimos alivio, ese escape del malestar, nos protegemos de alguna situación que pueda poner en duda supuestamente nuestra valía, pero al final a largo plazo que tenemos, pues más sufrimiento, ¿no? Al final las conductas de escape y evitación, que son disfuncionales, son eso, ¿no? Cumplen una función a corto plazo, nos protegen, pero a largo plazo, pues nos está al final privando de estímulos agradables y de gustarnos menos a nosotros mismos y hacer muchas cosas que nos gustaría hacer y no hacemos por miedo, ¿no? Y al final es un poco, pues, romper este ciclo negativo, ¿no? Y todo parte un poco, pues, de eso, de haber experimentado ciertas situaciones de cierta manera y que hayamos hecho pues este tipo de equivalencias. Muchas veces, muchas personas pues emiten conductas de evitación y esto también es un poco para lo que está el psicólogo, ¿no? Para detectar esas conductas de evitación en los clientes y que ese cliente tome conciencia y a partir de ahí que entienda de dónde viene, qué equivalencia ha formado y también ahí a partir pues resignificar lo que significa realmente valer y a partir de ahí pues volver a exponer, la persona a exponerse a ciertas situaciones que pase lo que pase no quieren decir que puedas valer más o menos, ¿vale? En definitiva. Entonces, pues eso, lo que decía, ¿no? Esta técnica también es de Tomás Jesús Carrasco, ¿vale? Es interesante que la utilizáis, os puedo pasar el texto incluso y algún texto más en referencia a todo esto. Y básicamente ayudar a la persona a tomar conciencia de esa equivalencia arbitraria aprendidas disfuncionales, ¿vale? A través de ese diálogo socrático, de esas preguntas y sobre todo con la técnica de la flecha descendente, en la que se ayuda a la persona, pues eso, a que se dé cuenta de esas equivalencias disfuncionales aprendidas. ¿Vale? Em, y luego, pues también como propone Tomás, y en esa línea en la que yo también pues, me identifico, pues cambiar el significado de la valía, ¿no? Al final de esos cambios, cambiar esa equivalencia. En definitiva, pues que las personas pues no valemos más o menos en función de nuestro éxito, dinero, atención que recibamos o expectativas ajenas que tengamos que cumplir de nadie, sino que podemos darnos nuestra valía a través de vivir acorde a nuestros propios valores, ¿vale? Muy relacionado también con las terapias de tercera generación y pues de cómo
entre comillas, metafóricamente, pues nuestro yo real se acerca a nuestro yo ideal, ¿no? Nuestro yo ideal, que parece así una palabra muy psicoanalítica o muy abstracta, pero bueno, si la operativizamos bien, a lo que hace referencia el yo ideal es a cómo nos vemos nosotros. Nuestro yo ideal es la mejor versión de nosotros mismos que nos imaginamos comportándonos, ¿no? Pues, por ejemplo, en cierto contexto, yo comportándome así es como más me gustaría a mí mismo verme, ¿no? Muchas veces el yo ideal, conseguirlo, pues choca con... Hay que romper muchas equivalencias de estímulos antiguas, disfuncionales, que nos hacen que no podamos llegar a comportarnos más cerca de nuestro yo ideal, ¿vale? Entonces el objetivo es ese, ¿no? A través de valores, de reglas de conducta, de principios, de eso, pues de ética, de moral, pues intentar que nosotros tengamos el control de nuestra propia valía, ¿no? También se suele decir, o también Tomás repite mucho, lo del valor todo lo que tú haces habla de tu valía y todo lo que hacen los demás o nada de eso habla de ti, sino de los demás, ¿no? Así que el mensaje es que ahora mismo pues ya te puedes dar valía a través de tu propia conducta y no necesitas conseguir nada en la vida, ningún éxito bien material o bien material para demostrarle a nadie lo que vale. Así que sería pues vivir para gustarte y no para gustar. ¿Que viviendo para gustar te gustas? Pues bueno, eso sería un añadido, ¿no? Pero el objetivo principal es tú gustarte a ti mismo y por supuesto no hacer cosas que para gustar a los demás te hacen no gustarte a ti mismo, ¿vale? Y vamos a poner aquí un ejemplo, ¿vale? De terapia para verlo todavía más claro, que es el típico de si mi novio me deja, pues no valgo, ¿no? Fijaros aquí, pues la persona, esto es un ejemplo súper hipotético, ¿eh? Y es muy trivial y así como muy tétrico, muy encajonado, para, es como, para que se vea claro. ¿Vale? Pues la persona vive esa experiencia de que su novia la deja y eso pues se equivale a ser rechazado. Y por otro lado tenemos la historia de aprendizaje, pues que asociamos los rechazos a que algo vale menos, ¿no? Pues desde el ejemplo más banal yo qué sé, vamos a poner el ejemplo pues con los relojes, ¿no? Un Casio algo que se rechaza porque no vale. Si me da a elegir entre un Casio y un Rolex, pues elijo el Rolex, ¿no? Pues al final eso, lo que se rechaza se supone que vale menos, ¿no? Y pongamos que también que en esa historia de aprendizaje desde pequeña, pues esa persona, pues si no la elegían en clase o en casa, pues sentía que no valía. A partir de aquí, pues ya vamos a tener a partir de esa transitividad de que mi novio me dejó, pues eso quiere decir que no valgo. Tenemos aquí también esa simetría, ¿vale? Y por último, pues la equivalencia, ¿vale? De que si mi novio me deja no valgo y que si no valgo, pues mi novio me deja. Y luego se puede añadir, como decía, nueva equivalencia sobre esa equivalencia previa, y es que si mi novio me deja, pues eso quiere decir que nadie me va a querer, y en fin, ¿no? Y que me voy a quedar solo, etcétera, 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 ¿no? Y esto se va pues complicando. Y al final, pues, ¿qué hay que conseguir? En lo que la persona base su valía o su autoestima a través de ella misma, pues conseguís que la persona entienda y verbalice frases como este hecho me dolió. Son ejemplos hipotéticos, ¿eh? No es ningún caso concreto, pero por ejemplo, o este hecho me dolió, pero no dice nada malo sobre mi valor. Soy mucho más que una relación, la vida es mucho más que una relación. Existen muchas más personas en el mundo que me pueden dar amor. Mi valor no cambia en función de las personas que estén a mi lado y que alguien se vaya de mi vida no significa que yo merezca amor. Por poner ejemplos, ¿vale? De lo que se tendría que intentar, ¿vale? Que la persona, pues, verbalice y tenga consciente, ¿vale? Y la parte final y un poco el recorrido de todo esto ahora hasta llegar a la parte de exponerse, pues es eso, ¿no? Que al final, primero, hacemos a la persona consciente de todas esas equivalencias disfuncionales que ha aprendido y que le lleva a experimentar malestar, ¿no? ¿Por qué le lleva a experimentar malestar? Le lleva a experimentar malestar, pues por conductas de escape y evitación que esa propia persona tiene, influida por esas equivalencias, ¿no? Por esos miedos, por esas inseguridades. Hacemos a la persona consciente también de esto. Y luego, pues, por supuesto, hombre, esto siempre pues con psicoeducación y no culpabilizando y tal, ¿vale? Y por supuesto, pues haciéndole entender a la persona de que, oye, esas conductas han tenido un sentido para ti, realmente todo cumple con una función y con un sentido y con un intento de adaptación, ¿vale? Pero como estás viendo, pues está reforzado a corto plazo por el alivio, pero a largo plazo, pues te genera mucho más malestar y al final
te quita autoestima de alguna manera, ¿no? Sin darte cuenta, te hace alejarte más de tu yo ideal, hace que tu yo real, pues, no esté acorde a tu yo ideal, por así decirlo. Y por último, con todo esto, pues al final intentamos dar motivo a la persona para que se exponga a esas situaciones que está, de las que huye, de las que evita, y que la propia persona pueda experimentar o comprobar que ocurra lo que ocurra en ese contexto, no va a decir nada malo de sí mismo. Es decir, que mientras ella se haya comportado acorde a sus valores, pues con eso se tiene que dar valía independientemente de, pues, de ciertos resultados, ¿vale? Así que la conclusión con todo esto es que si cambiamos estas, entre comillas, interpretaciones, porque también una equivalencia podríamos traducirlo pues, en interpretaciones de la realidad, ¿vale? Pero pues cambiando estas interpretaciones, equivalencias disfuncionales de estas experiencias que nos ocurren, es igual a que pues, podemos ahorrarnos mucho sufrimiento innecesario a lo largo de nuestra vida. Y no sé si carga aquí la pantalla, a ver, está tardando un poco, ¿no? Vale, a ver. Vale, pues eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y aquí dejo también con los QR, pues, que nos podéis seguir por redes sociales, tanto a mí con mi cuenta que es un poquito más de psicología deportiva y la de Conductín, que bueno, tiene mucho más contenido, más general, cursos y bueno, un poco divulgación y de todo. Así que nada, pues no estaba viendo ahora mismo en pantalla porque la tengo detrás, no sé quién me está, no estoy recibiendo ningún tipo de feedback de cara ni de nada de nadie. Ahora quitaré y un poco y ya ahora sin esto, pues ya me decís lo que sea y eso, lo dicho, muchas gracias por atenderme. Gracias a usted, psicólogo. La ponencia ha estado realmente interesante, los temas que ha tocado, ¿no? Y cómo ha logrado ejemplificar cada punto. Ahora vamos a pasar, acá estábamos todos atentos para las preguntas. Vamos a pasar que pregunta, ¿no? Si dice, ¿por qué el lenguaje que debería ayudarnos a adaptarnos termina siendo fuente de malestar? A ver si puedo leer, la estoy buscando en el chat, vale. La vuelvo a mandar ya. Sí, sí, no, la estoy viendo, Ah, sí. ya. El lenguaje, decía Alfred Adler, que a mí es un autor que me gusta, supuestamente psicoanalista, supuestamente, aunque sí, cuando lees a Alfred Adler te das cuenta de que era un analista de conducta brutal, o vamos, los análisis funcionales que hacía me parecen buenísimos. Porque Alfred al final siempre hablaba mucho con otros términos, pero siempre hablaba de la función o los para qué o los fines muchas veces ocultos o secundarios, inconscientes a la hora de comportarnos. Pero bueno, más allá de eso, Adler tiene una frase muy chula que si no me equivoco, es algo así como que el lenguaje surge porque nos ayudó a sobrevivir en un momento determinado, ¿no? Básicamente, para economizar comportamiento y para comunicarnos fue simplemente por esos fines primitivos, básicos, primarios de sobrevivir, ¿no? Así que el lenguaje sí que pues a priori nace como eso, como que algo útil, pero sí, claro, es fuente del malestar en el primer momento en el que otra persona se dé cuenta de que con el lenguaje puede manipular o conseguir cosas a través de otras personas o, o ¿cómo decirlo? Sí, o manipular a la población a través de ciertos mensajes o que una sociedad pues quiera dirigir a las personas hacia el consumismo o a generar inseguridad a través del cuerpo, de un montón de cosas, y entonces cómprame esto para adelgazar o come esto porque tal o lo que sea, ¿no? Y sí, sí, el lenguaje es un arma el lenguaje al final ni es bueno ni es malo, quiero decir, según cómo lo utilices, igual que un cuchillo o una bomba atómica. Puede ser bueno para demoler un edificio o malo para una guerra. O un cuchillo te puede servir para cortar un tomate o para herir a una persona, ¿no? Pues el lenguaje pues lo mismo, ¿no? O sea, se le puede sacar, claro, puede tener una función de un tipo u otro, ¿no? Entre comillas, buena o mala éticamente, o incluso de malestar o bienestar, ¿no? Pero eso, al final eso, quédate con que pues, el lenguaje es neutro, ¿no? Y al final las palabras no dejan de ser estímulos y cada estímulo pues nos provoca una respuesta, también una respuesta pues emocional y fisiológica, ¿no? Muchas gracias. Entonces, teniendo en claro eso, continuamos con Alexander Guzmán Bocanegra.
Hola Rafael, has mencionado algunas formas en las cuales la equivalencia funcional se, se pone como que se corta, por ejemplo, lo que es la reestructuración cognitiva. Pero además de eso, ¿qué otras técnicas se puede utilizar en sesión para cambiar esta equivalencia funcional? Bueno, o sea, para cambiar otras cosas, claro, otras cosas, pero para lo que es equivalencia, claro, o sea, suena redundante, ¿no? Pero pues todo, básicamente lo que hemos visto, ¿no? Es decir, es que no sé si entiendo la pregunta, porque si es solo para cambiar la equivalencia, pues es un poco lo que hemos visto, ¿no? Lo primero, pues, esa psicoeducación, entre comillas, a ver cómo lo digo, estoy cansado, estoy un poco cansado ya, chicos, son las 10 en España, perdonadme, tengo que cenar, pero eh, eh, es lo que decía, ¿no? La primera parte, eso, esa parte de toma de conciencia, de muchas veces incluso de, pues, de psicología en general, ¿no? Yo muchas veces en sesión pues hago toma de conciencia de, incluso a nivel filogenético, pues de la especie que somos, las necesidades que tenemos. Y a partir de ahí, pues ya entrar en conductas, explicar conductas de evitación que vienen por cierta equivalencia, y ya la persona que se dé cuenta, "Ah, hostia, vale, pues estoy haciendo esto por esto, tal". Eh, y a partir de que tiene toda esa toma de conciencia hecha y hemos resignificado también toda esa parte de resignificar lo que, o sea, por un lado, ¿de dónde viene todo? Que resignificar la valía y saber dártela por ti mismo y que hacer un cambio de lo que equivale realmente a valer o no. Y con todo eso, pues luego también la parte de que no se quede solo en palabra en sesión y que si yo ya te he dado los motivos para que ya no tienes que evitar pues ciertas situaciones que por esa equivalencia y ese miedo y inseguridad la evitas, pues ponerte, ¿no? Obviamente gradualmente muchas veces, pero exponerte y comprobar tú mismo en tus propias carnes de que eso que temía o eso que pasaba, primero que a lo mejor luego nunca pasaba y luego que si pasaba, si realmente eso decía algo malo de ti o no, ¿no? Y a partir de esa exposición, pues también la persona comprueba esas equivalencias que eran erróneas, ¿no? De alguna manera. No sé si en todo esto, que lo he dicho así muy rápido, me dejo algo, pero básicamente sería eso para mí. Sí, entonces, aclarando ese punto, para no continuar, Mateo Alejandro. Hola, hola Rafa. Oye, me parece muy interesante lo que nos has explicado, desde luego. Yo tenía una duda que tal vez sale un poco de la temática, pero creo que va en la línea, y es si es que crees que todo esto de la teoría de los marcos relacionales ha llegado como a ampliar este paradigma de la equivalencia de estímulos, y cómo crees que esto puede ser trasladado a la práctica clínica, y si es que también, a ver, simplificando un poco, ¿cómo la TMR, si es que crees, podría operacionalizar estos principios de la equivalencia de estímulos y trasladarse a la clínica, no solo para trabajar a través de los mecanismos de aprendizaje, sino si es que existe algún nexo como lo que se busca con la ACT y cosas que se dicen por ahí? A ver, yo es que para eso, yo sé que estas cosas tienen polémica, ¿no? Ujú. Pero yo sí que soy ahí más primera generación que tercera, en el sentido de que creo que la teoría de los marcos relacionales es como un poco coger todo el tema de las equivalencias de estímulos, cambiarle cuatro nombres, hacerle un marketing de la hostia y que por otro lado está muy bien, porque es que es verdad que, a ver, el marketing y si las terapias de tercera generación han servido para darle más bombo a una psicología científica, una tecnología científica, una eso, terapia científica y que se asocie la psicología a ciencia, eso es positivo. Pero es verdad que no es justo como que parezca que lo de las terceras generaciones es algo nuevo, novedoso, que se ha descubierto tal, cuando un tío en los 70, Silman ya habló de eso y, y yo personalmente he conocido a personas que literalmente dicen, yo hago terapia de tercera generación, tal, como alardear mucho de eso, pero luego al mismo tiempo que te digan, pero yo no soy conductista ni creo en eso y tal, y es como, hostia, así que eres de tercera generación por lo que sea, porque es lo que te han enseñado,
y estás cómodo con eso. Y oye, está bien, no deja de ser una terapia científica y tal, pero joder, o sea, te faltan las bases, es fuerte. Y eso creo que le pasa a bastante gente. Y yo ahí, pues personalmente intentaría armar todo eso, pero directamente, pues, desde los términos de Seidman, ¿no? Y es que no sé si respondo a algo más, no sé si me hayas dicho algo más, pero o sea, en definitiva, yo no necesito a la teoría de los marcos relacionales teniendo las relaciones de equivalencia de estímulos. Me parece mucho más fino, ¿cómo decirlo? Términos más científicos y más puros y tal, hablar de los términos de Sigman que los de la teoría del marco relacional, comprando también que vende más de la otra manera porque al final lo expones de otra manera y suena más bonito y si eso sirve para que se difunda mejor y entre mejor a la población general, pues ahí sí han sido listos, es decir, ahí sí han salido ganando, claro. Y no sé si se me olvida algo más, si no he respondido algo, dímelo si tal. No, pues creo que no te has dejado mucho por ahí. Eh, la idea central creo que sería con fines prácticos, si se quiere ver así, o pragmáticos, que tiene un valor que es rescatable, teniendo en cuenta que el panorama actual normalmente se tiene a todos los conductistas como unos bichos raros ahí, por decirlo de alguna forma, se les tacha de mecanicistas, simplistas y un montón de cosas. Pero desde luego yo creo que lo más importante, independientemente de lo que dice, seas tercera generación o lo que sea, si conoces los principios básicos de la conducta y cómo funciona, yo creo que puedes trabajar bien en Claro, sesiones. claro. No quiero caer en el simplismo de que todo el que es de tercera, o sea, empezando ya por Carmen Luciano, que hizo la tesis con Skinner, ella sus motivos tendrá para ser de tercera, pero no es tonta ni no sabe, y así muchísima gente también, obviamente. Son micro diferencias, pero yo creo que a veces pues, nos tiramos mucha bulla entre primera y tercera, en peleitas tontas, y mientras nosotros estamos así, los psicoanalistas y toda esa gente está riéndose de nosotros y ellos no se pelean entre ellos, son amigos. Los psicoanalistas, los humanistas, los gestálticos, todos esos son amigos. Les da igual, ¿sabes? Entonces para eso son más pragmáticos. Y nosotros estamos peleándonos entre nosotros pero bueno, pero sí, por eso, o sea, tampoco le doy menos importancia a eso que a otras cosas, la verdad. Muchas gracias, Mateo. Gracias, psicólogo Rafa. Damos por concluida esta ponencia. Por si hay dudas que todavía no han sido resueltas, yo les invito a seguir al psicólogo Pesini, que acá ha dejado todas sus redes sociales para que ustedes puedan adentrarse en ese mundo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos. No se olviden que esta grabación va a ser compartida por medio de nuestras redes sociales, canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos y muchas gracias nuevamente, psicólogo Rafa. Hasta la próxima. Nada, muchas gracias, Noelí. Creo que estaba Luis por aquí también, que fue el que me habló aquí un poco para invitarme. Y también gracias a todos por asistir, a los que habéis hecho preguntas. Y nada, pues ojalá nos podamos ver en otra y cualquier cosa, lo que ha dicho Steve también por las redes por ahí, para seguir debatiendo, opinando, pasando textos, en fin, y pasárnoslo bien con eso al final, que es de lo que se trata. Así que nada, muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente jueves psicológico. Damos por concluida esta ponencia. Por si hay dudas que todavía no han sido resueltas, yo les invito a seguir al psicólogo Pesini, que acá ha dejado todas sus redes sociales para que ustedes puedan adentrarse en ese mundo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos. No se olviden que esta grabación va a ser compartida por medio de nuestras redes sociales, canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos y muchas gracias nuevamente, psicólogo Rafa. Hasta la próxima. Nada, muchas gracias, Noelí. Creo que estaba Luis por aquí también, que fue el que me habló aquí un poco para invitarme. Y también gracias a todos por asistir, a los que habéis hecho preguntas. Y nada, pues ojalá nos podamos ver en otra y cualquier cosa, lo que ha dicho Steve también por las redes por ahí, para seguir debatiendo, opinando, pasando textos, en fin, y
pasárnoslo bien con eso al final, que es de lo que se trata. Así que nada, muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente jueves psicológico. Damos por concluida esta ponencia. Por si hay dudas que todavía no han sido resueltas, yo les invito a seguir al psicólogo Pesini, que acá ha dejado todas sus redes sociales para que ustedes puedan adentrarse en ese mundo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos.